están en el mismo tiempo, tenemos minuto y medio promedio por pregunta. ¿Sí? Bien, ese es el primer examen. Este examen es la aplicación, evalúa el nivel de dominio de los contenidos. Ahorita vemos en las dimensiones. El segundo examen también son 120 preguntas, pero aquí se denomina examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Esto es para los maestros, 120 preguntas. ¿Vale? Para los directivos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que son 122 preguntas en cada uno de los exámenes. ¿Sí? O sea, 2 preguntas extra. ¿De acuerdo? Ojo, el examen que cada quien va a hacer, aunque tengamos documentos rectores o para todos lo mismo, la situación didáctica, el planteamiento ideal o real que nos están planteando va a ser el que marque la diferencia. ¿Sí? Este examen es teórico-práctico porque implica un conocimiento de eso que me preguntan, y una práctica porque implica que soy maestro, que sé qué es lo que se tiene que hacer, o que soy directivo, que sé lo que se tiene que hacer en una situación como me la plantean en el examen. ¿Sí? Siguiente. Viene en todas las guías viene este tipo de situaciones. El examen, ¿cuántas preguntas son en cada uno de las modalidades? Ok. El aspecto que se van a evaluar es el perfil del docente y el ATP, o el perfil del director y supervisor. Tienen perfiles diferentes. Vuelvo a insistir, el perfil es la imagen de cómo queremos que sea que va a desempeñar este cargo. ¿Sí? Entonces ese es el perfil, y este perfil se finca en lo que deben aprender, es decir, plan de estudios, conocimiento de los niños o los adolescentes, ¿sí? Conocimiento de estrategias para la enseñanza. La segunda dimensión, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica, es decir, plan de estudios, programas, contenidos, estrategias, principios pedagógicos. ¿Sí? El examen 2, que es el de la cuestión de habilidades intelectuales y ética profesional, tiene 3 dimensiones. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos de su aprendizaje. Segundo, de cuarta dimensión, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas, es decir, tenemos que estar actualizados en todo el marco normativo, porque hoy, por ejemplo, ¿quiénes son de preescolar aquí? Preescolar, ponen solecitos y felicidades y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, desde la nueva normatividad, eso de feliz si trabaja, periquito, toda consideración que pongamos a un niño es marginación de todos los demás, de acuerdo con la normatividad. Por eso nos obligan a conocer este aspecto de la inclusión, ¿sí? De que el maestro debe trabajar con todos y en las mismas condiciones, y aquel que no lo pueda hacer, le hacemos adaptaciones curriculares, y es nuestra tarea como docentes, ¿sí? La dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas. La dimensión 5, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela, consejos de participación social, consejo técnico, consejo de centros de educación básica, ¿sí? Y trabajo colaborativo sobre todo. Ese es el segundo examen. En los directores tenemos esas mismas 5 dimensiones con otro nombre. El director, saber cómo es la escuela, cómo participan los maestros, qué es lo que hacen, es decir, en su ámbito. ¿De acuerdo? Ok. Aspectos que se evalúan, ahí está la dimensión, el perfil, los parámetros y los indicadores. Le das a la siguiente. Esto se encuentra en
También en un documento del INE, que ahí lo tienen, viene el perfil de todos los docentes. Es un librito de 300 y tantas páginas, pero viene cada una de las dimensiones explicada para cada maestro en su nivel. El de educación física, ahí viene. El de artísticas, ahí viene. El de primaria, ahí viene. El de primaria indígena, ahí viene. El de secundaria, ahí viene. Todo está desglosado, ¿sí? Entonces, viene ahí los parámetros. ¿Qué faltaría, por ejemplo, después de los indicadores? ¿Saben qué sigue? Hacia acá, preguntas por cada uno de los indicadores. Y ese es el examen. Fácil. O sea, ya saben qué nos van a preguntar, ya saben cómo nos van a preguntar. Ahí tienen. Entonces, construyamos preguntas de este lado que nos permitan decir, esto sí indica que yo sé esto para lograr un parámetro y tener un perfil. Bien. Siguiente. Aquí vienen algunas sugerencias de la convocatoria para el concurso, ¿no? Que no se desvele, que no tome, que no esto, que estudien mucho, que hagan un círculo de estudio, que dosifiquen los contenidos, etc. Sugerencias antes del examen y en el examen. Siguiente. La bibliografía, que eso es muy importante. Toda la bibliografía que viene ahí sugerida ya está, la gran mayoría, en línea. Es nomás cuestión de buscar bien. Entonces, esa bibliografía nos orienta. Ojo, la bibliografía, si la juntamos todo, sería así: una lectura, una carpetota o 5 carpetitas. Bien, vienen muchos materiales teóricos. Esto, aparentemente, muchos se dedican a estudiarlo, ¿verdad? Y estudian todo, y lo leen, y lo subrayan, y hacen un mapa, y hacen un esquema, y luego discuten todo, y se aprendieron muy bien las lecturas. El examen no es sobre eso. Aunque viene la guía, sí, claro, pero la guía es: capacítate, maestro, lee, maestro, estudia, maestro, porque te voy a preguntar, no sobre esto, sino vas a entender mejor lo que te pregunto si tú has leído esto. Pero no es sobre la lectura. ¿Qué dice la página 28 del libro? No va a ser esto. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no nos angustiemos con eso, porque debemos de buscar una estrategia mejor para ayudarnos a solucionar el examen. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Aquí vienen las recomendaciones generales, ya, vámonos. Siguiente. Sitios de interés, es decir, si la bibliografía no la tuvimos tal cual, busquemos en estos sitios. Viene lo de Ley General de Servicio Profesional, Sistema Nacional de Registro, la Subsecretaría de Educación Básica, el Instituto Nacional de Evaluación, los lineamientos para llevar a cabo, y una serie de links. Todos tienen links directos. ¿Sí? Y es decir, tenemos muchas posibilidades para prepararnos. Ya nos dijeron que nos van a evaluar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Quién no está de acuerdo en que lo van a evaluar? Lo sentimos mucho, pero aquí es para evaluar a todos. ¿Sí? Dijimos todos. ¿Cambiamos? Bien. Ok, ¿cómo nos van a preguntar? Vamos a ver, porque aquí nos podemos ayudar. Nos van a preguntar, por ejemplo, van a ser reactivos de manera diferente y van a poner, por ejemplo, estos reactivos van a incluir, por ejemplo, hechos, conceptos, principios, procedimientos o resolución de problemas. ¿Sí? Es decir, es esta forma en que nos van a hacer los reactivos. Los reactivos se hacen con esto. Es decir, vamos a dar la siguiente, por favor. Hay solo 5 tipos de reactivo que nos van a hacer, ningún otro. Solo 5. Pero el contenido de los reactivos es lo que va a hacer sencillo o difícil la respuesta. Vamos a ver. El cuestionamiento directo. Pregunta directa. ¿Sabes o no sabes? Punto.
No te da mucha información, ¿sabes o no sabes? Esta es una pregunta que apunta más al desarrollo cognitivo de los maestros. ¿Lo sabes? Lo contestas. Si no, espérate, sigue adelante y luego puedes regresar. ¿Sí? Segundo, jerarquización o ordenamiento. Nos ponen una serie de elementos que pueden ser 3, 5, máximo 7. Esos elementos están en desorden. Tenemos que ordenarlos con un criterio. La pregunta siempre nos va a decir qué hacer con esa pregunta. ¿Sí? O sea, no nos dejan morir solos. Siempre hay una pista o en la pregunta o en las respuestas. Complemento, que son sencillos, medianos o complejos. Sencillo cuando tenemos un solo vacío, una sola palabra en la que hace falta. Mediano cuando hay dos, se complican las posibilidades de respuesta. Y complicado cuando hay 3, se complica el número de respuestas. ¿Sí? Digo, de posibilidades. Entonces, tenemos que resolver con una estrategia simple, ¿no? A veces es con una semántica propia de la pregunta para poder encontrar la respuesta correcta, que puede ser el masculino, el femenino, el plural, el singular, el tiempo verbal, etc. Nos ayuda, ¿sí? U otros es diferenciar muy bien, ¿sí?, lo que nos pide con lo que está que no corresponde, ¿sí? Un cuarto tipo de reactivo va a ser la relación de columnas, es decir, columna A con columna B. ¿Qué voy a hacer? Relacionar estas con estas, pero va grado de complejidad. Simple cuando es 1 a 1. Hay 3, 3, 4, 4. ¿Sí? Mediano cuando hay 3 y acá hay 4. Me sobra 1. Implica que debo de pensar más. ¿De acuerdo? Y complicado cuando a veces nos ponen 2 en A y 6 acá, u 8. Quiere decir que hay unas 2 categorías y las cuales hay elementos que 4 o 3 pertenecen a cada una de las categorías, ¿sí? Y la última, que es elección de elementos. Esta puede ser una pregunta en positivo o en negativo. Nos preguntan, de los siguientes elementos pertenecen al ciclo del agua, por ejemplo, ¿sí? Es una pregunta en positivo. Es decir, nos preguntan por los que sí son en esta categoría. Y la pregunta en negativo es donde muchos maestros fallan porque no leen la última palabra, que dice, de los siguientes elementos no pertenecen a, o pertenecen a, excepto, es una negación. Entonces, este es una buena lectura nos ayudaría a distinguir esta diferencia que hay entre lo positivo y lo negativo, o lo que sí se incluye o lo que quieren que digamos que no está dentro de esa categoría que nos están diciendo, ¿sí? Bien, ok. Ahora, el nivel de complejidad puede ser básico, mediano o elevado, ¿sí? Vamos a ver, el básico es incorporar, reconocer, recuperar y reproducir la información, que es sencillo. Comprensión de lectura básica. Leo y lo que me preguntan está en el texto. ¿Cuántos personajes hay? 8. ¿Quién dijo qué? Juanito. ¿Sí? Es decir, lo estoy simplificando, pero la lectura va más vinculada al ámbito de la educación. Pero me explico que es esta lectura, la puedo recuperar con las puras preguntas, sí está en el texto. Un segundo nivel es, no me preguntan lo que hay en el texto o lo que dice, sino aquello que no dice o que se infiere, ¿sí? Ok, de la lectura anterior se infiere que acá hay. Esto le sucede a muchos donde, por ejemplo, responden mal por una razón. Aquí está la lectura, me voy primero a las preguntas, respondo las preguntas y me regreso a la lectura. Y cuando es el primer nivel, sí. Cuando es el segundo, de qué implica, a qué se refiere o se entiende que ya no es tan fácil esa vinculación de manera directa, ¿sí? Y el avanzado es uso y aplicación sistemática de conocimientos, reglas, principios o procedimientos previamente aprendidos en situaciones contextualizadas. Bien, vamos a hacer un simple ejercicio, vamos a verlo aquí. No alcanzan a ver, les voy a leer la pregunta, ¿sí?
El nivel básico, que es su lado, mi lado izquierdo, dice, de acuerdo con el libro para el maestro, acá está más fácil, para el maestro de español de cuarto grado, ¿cuál de las siguientes opciones contiene estrategias lectoras? Siempre va a ser un examen de opción múltiple, siempre va a haber 4 opciones, no va a haber 5, ¿sí? Y no va a haber duplicidad en la respuesta, siempre hay una sola respuesta, ¿sí? Dice, las estrategias, contiene estrategias lectoras, dice, por episodios, comentada y compartida, ¿correcto o no? Prelectura, lectura y postlectura. Anticipación, ¿ya dijo que sí? Sí, ¿Quién dijo que sí? Es esa, maestra. Anticipación, predicción e inferencia. ¿Verdad, Ana? Ok. Todo, Ana. Recreativa, científica o informativa. La respuesta correcta, Daniel, es la letra, dale un clic aquí, la C. La C. ¿Sí? Porque los otros son momentos de la lectura, Y la de tipos de arriba son lectura, ojo con modalidades. lo que nos preguntan, pero estamos en el nivel básico. ¿Sí? O sea, vamos a ver, ¿vieron? O sea, es básico, Eso mediano, es básico, complicado, ¿no? conforme a la estructura de la pregunta. ¿Sí? Ok, la misma pregunta con otra estructura diría, de acuerdo con la propuesta didáctica citada en el libro para el maestro de español de cuarto grado, identifique en cuáles de las siguientes situaciones se trabajan estrategias de lectura. Es la misma pregunta, pero ahora es más complicada la estructura y nos pone en situaciones o casos. ¿Sí? Ok, la respuesta ahí sería la A. Ok, nada más es para ver la estructura. Y la última, la avanzada, dice, una docente de cuarto grado detectó al inicio del año escolar problemas de lectura en algunos alumnos. Leían poco y al ser cuestionados, sus comentarios eran cortos y anunciaban solo información integrada en el texto. ¿Qué acciones es conveniente que realice la docente para apoyarlos en sus procesos de comprensión lectora de acuerdo con el enfoque del plan de español o el plan de los contenidos de español? ¿Se fijan en la estructura de la pregunta? Es la misma, solo que requiere de mayor capacidad nuestra, de análisis del texto, de comprensión del texto para dar una respuesta mejor. ¿Sí? La forma de la pregunta, vamos a decir, si yo soy un buen lector y comprendo bien lo que leo, e incluso si quiero no estudio, puedo aprobar el examen. Pero no nos damos esa oportunidad, ¿verdad? Mejor estudiamos poquito o mucho y nos damos a la tarea de hacer ejercicios múltiples o diversos en donde me ponga yo en situación de examinado. Es decir, pero también voy a construir preguntas que tengan que ver con mi conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Bien, digo, ya vimos más o menos, ahora seguimos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sencillito. ¿Tienen ustedes algunas preguntas ahí? Contéstenlo, por favor. ¿Cuántas preguntas son? ¿25, 30? 15 minutos. Corre tiempo. 15 minutos. De las 5 modalidades de la pregunta, es decir, directa, relacionar, seleccionar, jerarquizar, completar. ¿Sí? Y la otra que es el multireactivo, que es una lectura en donde a partir de esa lectura nos pueden hacer 3 o 4 preguntas vinculadas con ella, pero que son diferentes. Es decir, una tiene una estructura de completar, la otra pregunta tiene una estructura de relacionar, la otra pregunta tiene de seleccionar, depende el tipo de lectura.
Dijimos que tenemos más o menos 2 minutos o minuto y medio en esta condición que aparece hoy en este año, minuto y medio para leer la pregunta, entenderla y contestar bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos presentan, quienes ya hayan hecho examen lo saben muy bien, cuando nos presentan una lectura de página y media? Nos angustiamos, ¿verdad? Pues ya se me acabó mi promedio. Efectivamente se acabó tu promedio de tiempo. El examen está pensado y diseñado inteligentemente para hacer brincos o giros en la capacidad del docente, es decir, van a estar jugando con nosotros en diferentes modos. Uno es, no te doy puro un tipo de preguntas contigo, te las estoy modificando, es decir, permito que visual e intelectualmente estés en actividad. ¿Sí? Esta actividad es, no te me duermas porque te estoy haciendo cuestionamientos que no son los mismos que el anterior, es otro, aunque luego hay otro que se parece al primero y así hacen ese juego. ¿Sí? También el examen está diseñado de tal forma que hay simples, medianas y complicadas las preguntas. Es decir, hacen esto. ¿Sí? No nos van a poner 4 simples y luego una complicada. Por ejemplo, una lógica clara que tiene. Después de una lectura grande, que nos quitó 6 o 7 minutos para leer y tratar de entender, la primera pregunta después de la lectura siempre es fácil. Fácil porque es primer nivel. ¿Sí? ¿Cuál es el título más probable de la lectura? Fácil. ¿Sí? O el tema central de la lectura. Fácil. ¿Por qué hacen esta compensación en el acomodo de todas las preguntas para que estén distribuidos en todo el tiempo nuestra actividad? El examen está pensado para que se resuelva, vamos a decirlo, en 3 horas. Ese es el tiempo máximo. Si ustedes terminan el examen en hora y media, pueden salirse. Ese es el tiempo máximo. Dicen, a ver, el que va a terminar primero va a ser en 1 hora, el que va a terminar al último van a ser 3 horas. Somos promedio, estamos en 2 horas, 2 horas 20, 3 horas. A veces nos angustiamos porque vemos en el examen, ya salió el primero. Híjole, ¿cuánto tiempo me queda? ¿No? Y empezamos a elucubrar, ¿sí? Y nos mete presión ese que salió primero, ¿sí? Y también cuando vamos siendo los últimos nos angustiamos y nuestro ritmo de respuesta va a ser tardado, ¿sí? El examen, nuestra capacidad y rendimiento también va así. Empezamos hacia arriba, rápido, llegamos a un estándar y empezamos a disminuir en la velocidad de las respuestas. Lo que avancemos en la primera hora es muy importante, porque esto nos ayuda que estamos frescos, dispuestos a todo, no estamos fatigados de leer cosas diferentes que a lo mejor no estoy entendiendo o de esforzarme en vincular mi memoria con eso que me están diciendo, con una lectura, con un proceso, con una situación en el aula o con el grupo o con los niños. ¿Sí? Entonces, mi capacidad inicial es buena. Yo voy 1 hora, 1 hora 20, 2 horas. Si contesté 20 preguntas, por ejemplo, en media hora, la primera, a lo mejor no voy a tardar en la última 15 o 10 preguntas en el mismo periodo de tiempo, porque esa es la capacidad. ¿Sí? Entonces, el examen es inteligente, o sea, no dudan de nuestra capacidad, nos ponen en una situación de ejercicio también intelectual para nosotros. Ese es lo valioso de ello, es decir, quiero estar demostrando que soy vigente en aquello que me implica mi profesión, porque recordemos que un maestro que no se actualiza pierde vigencia, pierde liderazgo, lo hace con los alumnos, lo hace con sus compañeros, lo hace con sus directivos, es decir, ya no es visto de la misma manera que si está actualizándose constantemente.
El ejercicio del examen es precisamente para eso. Tenemos por ley 2 meses que nos anuncian antes de hacernos el examen. Esos 2 meses es suficiente porque nos dicen, te voy a examinar. ¿Sí? Te asustan, luego te dicen, ten, ahí te va, te doy estos materiales porque con esto te voy a examinar. Estudia esto, haz esto, haz aquello, te voy a examinar. Y te van diciendo día a día. Hay un preregistro, hay un registro y luego el examen. Entonces, no es arbitrario, no es tan brusco, porque hay un proceso. ¿Sí? Entonces, el examen está hecho inteligentemente. La construcción de los reactivos no los hace una sola persona, lo hacen equipos de personas. Esos equipos lo que hacen es revisar, ¿sí?, el tipo de situación que es el que cumple como indicador del parámetro de ese perfil. ¿Sí? E incluso salió en este año una convocatoria. ¿Quién quiere hacer reactivos para examinar a los maestros? Y daban 230 pesos por cada reactivo que fuera bueno. También hay un esquema de maestros que quieran ser evaluadores y que quieran certificarse para evaluar a los maestros. Hay una convocatoria de dinero y que nos ayudan a construir mejores reactivos. Hay una cuestión que les digo muy fácil a los que asisten a nuestros talleres, ¿sí? Si aprendes a construir preguntas, aprenderás mejor a resolver el examen, porque sabes en qué situación está el que lo hace y qué espera de ti. Ese es un ejercicio constante que hacemos. A partir de una lectura, construye preguntas. No es fácil construir la pregunta. Lo más difícil a veces es construir las opciones, porque también deben de tener una lógica. ¿Sí? Esa lógica es, ojo, ¿el examen cuántas opciones tiene? 4. Tiene 2. La estructura de toda pregunta con sus respuestas es la base de la pregunta, ¿sí?, de cualquiera de las modalidades, y las 4 opciones. Okay. La lógica de esas 4 opciones es simple, como estándar. Una es correcta, porque tiene 100% de todos los elementos que nos están preguntando. Segunda, es cercana pero no es correcta, porque tiene elementos de lo que nos están pidiendo, pero con un análisis mayor deja de ser correcta. Tercera, es distante, tiene muy pocos elementos de aquello que nos están solicitando. Y cuarta, es muy distante porque no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. El discernimiento que hacemos en el examen generalmente es esta o esta, porque no tiene 4 opciones el examen, tiene 2. Intuitivamente sabemos que es una de esas 2. Lo sometemos a una relectura de la base de la pregunta para poder entender cuál es la respuesta. ¿Sí? Son estrategias que nosotros les enseñamos para que vayan más que con conocimientos, con estrategia de resolución del problema o de las situaciones. ¿Sí? No estamos negando nuestros conocimientos, sin embargo, las condiciones en que a veces asistimos al examen o estamos frente al examen no son las más apropiadas para decir puedo aprobar o no, o puedo obtener un promedio que me piden. ¿Sí? Entonces es la estrategia lo que nos puede ayudar mejor. ¿Sí? Ese es el sentido del examen. Aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta. Cópienlas, hagan así un ejercicio como maestros. Rápido agarren su lápiz y le ponen palomita, tache, palomita, tache, palomita, tache. ¿Va? Dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados definen mejor concepto de política educativa? La B. De acuerdo, de las siguientes declaraciones elija la que se identifica con los preceptos que manda el artículo 3º, es la D, es 2, 3 y 4. Ojo, este tipo de pregunta, por ejemplo, requiere de 2 análisis. 1, identificar los elementos que me pide en las opciones, en los 5, y de ellos elegir 3, es decir, doble proceso.
¿sí? Puedo resolverlos con estrategia, el identificar, por ejemplo, dice, los preceptos que mandata el artículo, a ver, la libertad de cátedra, no, ¿verdad? Ya eliminé las 3 primeras y me quedo con la cuarta, ya no le sigo, ya la tengo. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si yo, ojo, el examen también es un reto a la vanidad del maestro. El maestro siempre quiere demostrar que sí sabe. Y además quiere demostrar que sabe todo aquello que no le preguntan. Porque el examen, el reactivo es, te pregunto de esto, pero quiero demostrar todo para comprobar que aquello sí era correcto. Pero demuestro también todas las que no son correctas, me pierdo y pierdo todo el tiempo. Es un examen de velocidad, de intelecto, de comprensión, de vinculación de experiencias con eso en mi trabajo o en mi estudio que tuve, ¿sí? Entonces, no es un ejercicio simple, ¿de acuerdo? Si me preguntan algo, es lo que voy a contestar, no lo demás. Lo que no me preguntan, no, porque hago 2 veces el mismo ejercicio. Entonces, si yo tenía para ese ejercicio 1 minuto y medio, estoy haciéndolo en 3 minutos por mi propio entendimiento o porque yo quiero, pero porque soy vanidoso y tengo que demostrar. No hagamos eso. Siguiente es desarrollar programas de apoyo a los maestros es equidad educativa. Eso está en la Ley General de Educación. En cuanto a los siguientes ejercicios de las situaciones de autoridad educativa, es en la de Morelos propone los contenidos regionales. Es el único que puede proponer los estados a la federación. En el caso de Quintana Roo, lineamiento para la evaluación del programa nacional, no, porque es un estado, no puede hacer una política nacional. ¿Sí? O sea, tengamos cuidado en qué nos preguntan para saber qué responder. Siguiente. En la comunidad de Naranjo, un grupo es el artículo 2 constitucional, que es el derecho a los pueblos indígenas. Hay una marginación a la persona por la condición social o cultural que tiene. ¿Sí? La siguiente, artículo 41 de la Ley General de Educación, nos habla, ¿sí?, de que debemos de atender a los niños con necesidades educativas especiales, en lo alto y en lo bajo. Ahí, la educación que imparte el Estado será laica y por lo tanto, ¿esa? Ok, es el artículo 24. Muchos pensaron que era el tercero, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, distingan la coma que hay para diferenciar el antecedente de la pregunta y luego viene la pregunta real. ¿Sí? Entonces es el artículo 24. El 41 de la ley, ojo, no tenemos que aprendernos todas las leyes y qué dice cada uno de los artículos. Nos los van a poner ahí, los van a escribir, ya sea en la pregunta o en las opciones. Pero sí debemos de saber o de haber leído para comprender mejor esto que nos están preguntando. ¿Sí? O sea, no me lo tengo que aprender de memoria. Ahí me lo van a poner, pero debo de saber que el artículo 41 de la Ley General de Educación habla de las necesidades educativas especiales, y las educativas especiales no son los niveles bajos, también son los altos, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a trabajar en lo medio y no siempre en los extremos, que es bajo del promedio, superior al promedio. Las capacidades expresión. Bien. El siguiente dice, ¿cómo se denomina el espacio donde se desarrolla la comunicación? Ambiente de aprendizaje. El espacio es físico, virtual o sociocultural. ¿Sí? Son indicadores del logro, son aprendizajes esperados. Recordando que los aprendizajes esperados en lo inmediato. Los estándares curriculares es a más largo plazo, que es después de un periodo de evaluación, que es cada 3 años. Las competencias son a lo largo de la educación básica. ¿Sí? Siguiente. Dice, en la escuela primaria es reorientar el liderazgo.
Porque el director está ignorando el proceso que están viviendo los maestros en esa escuela. Entonces, ¿qué hacen? ¿A qué está faltando? A este principio que es el número 11, ¿no? Prioridad y liderazgo. La maestra Juanita utiliza fichas para préstamos de libros, de aula. Lo que está favoreciendo es usar materiales educativos para favorecer el aprovechamiento. En la escuela la aplicación de las reglas y normas suele ser una atribución exclusiva de los docentes y del director, dejando fuera la oportunidad de involucrar a los estudiantes. En la comunidad de Loberas, en Guanajuato, el director de la escuela primaria pidió las calificaciones del tercer bimestre al docente de tercer grado. Sin embargo, el docente no lleva un registro. Trabajos es evaluar para aprender, uno de los principios pedagógicos más importantes del cielo. ¿Sí? En cuáles situaciones hay correspondencia directa con el concepto de competencia. Todos hablan de competencia, pero en competencia en el nivel de educación estamos hablando del 2 y el 4, es decir, dos que están directamente vinculados. Vuelvo a decir, hay una razón, ¿sí?, de que tenemos que hacer un ejercicio doble. Primero, identificarlos y que estén en las opciones. Porque puede ser el 2, por ejemplo, pero luego voy a dudar, por ejemplo, digo el 1 y el 2, y si no está como opción, ¿para qué me peleo con eso? ¿Sí? Bien, siguiente. El proceso que permite obtener evidencias, evaluación de los aprendizajes. La docente que está impartiendo contenido de la carta es una evaluación formativa. Recuerden, ¿están poniendo palomita en cache o puro tache? Bien. El conocimiento de las calificaciones parciales por parte de los padres de familia. B. No limita el derecho de que se informen durante todo el ciclo escolar. ¿Sí? Siguiente. Los profesores de la Escuela Primaria de Zaragoza de México deciden aplicar sus exámenes el primer trimestre, la segunda semana de noviembre. ¿Correcto y correcto? Incorrecto. Lo que está fuera ya en el segundo periodo. En el caso de primaria y secundaria, recordemos que en educación preescolar tienen otros periodos, que son 3 periodos de evaluación en el ciclo escolar. En el caso de primaria y secundaria son 5 periodos, que son bloques o bimestres. Y los contenidos de los planes y programas están dosificados de esta manera. Es lo pertinente conforme a lo señalado en el acuerdo 116 y sus lineamientos. ¿Sí? Las escuelas particulares de educación básica del sistema de educación nacional podrán organizarse. Es decir, dice que no participan aquí, pero deben de tener una figura similar. ¿Sí? La D. Dice, el Consejo Nacional de Participación Social, recuerden que hay un Consejo de Participación Escolar, lo más inmediato, ¿sí? Un Consejo de Participación Municipal, un Consejo de Participación Estatal, un Consejo de Participación Nacional. Cada una de estas estructuras están señaladas en la Ley General de Educación, artículos 67, 69, 70, 72, y tienen vinculados los artículos del acuerdo 716, es decir, hay una vinculación directa, es decir, les da existencia primero la ley general y en el acuerdo se operativiza. ¿Sí? Entonces aquí es las escuelas particulares ya están. El Consejo Nacional es opinar en asuntos pedagógicos, es lo que no. Es incorrecto porque el acuerdo 116 se lo pide. Se dice que el director no puede ser, ¿sí?, ni el presidente de la Asociación de Familia puede ser presidente de los consejos de participación escolar. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí termina? Una hoja, ok. Los consejos escolares de participación social deberán rendir, ¿sí?, durante la segunda quincena del ciclo lectivo. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando rinde el informe? Durante la última quincena del ciclo lectivo, es decir, del primero al 15 de octubre, ¿verdad? Sí, es este ciclo, ¿no? Ok.
Son los límites de la intervención del Consejo Escolar de Participación Social, excepto participar y opinión sin propuestas pedagógicas. Eso sí lo puede hacer. Ojo, esta es una pregunta negativa que contradice un poco lo que nos están pidiendo, es para que seleccionemos aquello que sí es, aunque nos dice que es excepto. ¿Sí me explico? Es un juego lingüístico que debemos de tener cuidado cuando estemos leyendo este tipo de artículos. Completa la siguiente frase, es análisis y validación. La siguiente, que es la última, ok. Dice, en una reunión del Consejo Técnico Escolar se dieron las siguientes participaciones cuando la supervisora preguntó conforme al artículo, acuerdo 117, ¿qué es la ruta de mejora? La mejor, la que se acomoda más es Mario. Mario, pero es que yo no le puse a aprender a nada. No, a ver, es Mario. Dice, responde que es un documento abierto, porque recuerden que la ruta de mejora es un documento abierto, mejorable, ¿sí? De propuesta, autopropuesta o de trabajo colectivo. Entonces, esa es la definición que más se acomoda a este tipo de situaciones. Muy bien. ¿Ya? Ok, cuenten las preguntas, saquen sus palomitas, quiten sus taches y hagan una regla de 3. Son muchas indicaciones, ¿verdad? Bien, primero, saquen las correctas y las incorrectas. Saquen el total y hagan su regla de 3. ¿Cuántas preguntas tienen? Son 29 preguntas, 29 archivos, eso equivale al 5%. De 15 a 20. Ok, sí, se fijan, este tipo de ejercicios nos sirven para irnos monitoreando cómo andamos en conocimientos, ¿sí? Porque generalmente dan cursos y talleres, ¿sí? Pero es más bien de exposición, de lectura, de exposición de grupo, de trabajo colaborativo, entonces esta parte, yo hago esta otra, ¿sí? Pero no hacen este tipo de ejercicios con real. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. El Club de Estudio de Investigación Educativa ya tiene más o menos 8 años de existencia y ha estado trabajando excepto en la primer examen. Nuestra aula han participado por ahí, han ganado su espacio, algunos han regresado porque no resultaron idóneos en la primera vez, pero es el ejercicio de reflexionar qué es lo que me falta y por dónde puedo seguir estudiando, ¿sí? Este esfuerzo de que ustedes estuvieran el día de hoy, de que pudiéramos convocar en un día muy difícil y que además hubiera sido tan corto el tiempo, porque realmente la convocatoria la emitimos el día miércoles de la semana pasada. Es decir, nos dimos a esta tarea creyendo y confiando firmemente en que sí al maestro, a los maestros, sí nos interesa actualizar. Sí podemos hacer muchas cosas en favor de nuestro propio desempeño profesional. Que no siempre tenemos que estar esperanzados a lo que la autoridad local nos dé, porque a veces eso queda muy corto para las necesidades socioculturales de los espacios de trabajo donde estamos. Entonces, este esfuerzo no lo hice yo como persona única, un equipo de maestras, allá está, 1, 2, 3, 4, 5, las de blanco son las que hicieron posible este evento, la maestra Betty, la maestra Gina, la maestra Ari, la maestra Yuri, de último momento, pero nos apoya mucho Perla. Fue con esta disposición de sí tenemos esta posibilidad de creer en que como maestros podemos mejorar, ¿sí? Y la maestra Rubia y también
hizo posible la organización ya definitiva de ayer para hoy también, las compañeras que nos acompañaron aquí, que están decaneando y acompañando y viendo qué hace falta, qué necesidades tenemos para hacerlo, ¿no? Esto demuestra pues una fuerza y una disposición. Ahí está Guiana, ahí está Allá afuera. a Fabiola, son las que nos van a entregar las constancias. Al que haya sacado más de 25 minutos. Lo esperamos en el siguiente para que saber si es idóneo y pueda recibir su constancia. Bien. La constancia se les va a entregar a todos ahí. Traen ustedes su recibo de pago, ahí trae un número, por favor, para que estén ordenados de esta manera, ¿no? Que sea un poco más ágil la entrega de esta constancia. Esa constancia, sabemos que para muchos ahorita dicen, ¿para qué si no sirve de nada? Es parte del esfuerzo que uno hace y que también forma parte de la hipoteca, ¿no? Es decir, fui a un curso, fui a un taller, fui a aprender, fui a capacitarme, fui a actualizarme, ¿no? Ese es el sentido. Escalafón no hay en este momento, por lo tanto, no les va a servir, ¿verdad? Algún día tal vez, pero es este potencial que nosotros le quisimos poner, ¿no? Y yo quiero agradecer después de nuevo a todos porque destinaron la mitad del Día del Maestro en algo muy, muy valioso, que es mi persona, ¿sí? En cada uno de nosotros. No es en mi persona, sino en su persona. ¿Sí? Le invirtieron tiempo, le invirtieron espacio, dejaron otras actividades, dejaron familia, dejaron fiestas, esas no. Las fiestas apenas van a empezar, ¿verdad? Tenemos 40 minutos para tomar la primera cerveza. Bien, les agradezco mucho su presencia. Cualquier duda en YouTube, por favor, pueden preguntarle a las maestras también. Nosotros trabajamos, les digo, diferentes talleres, ¿no? Tenemos toda la semana grupos diferentes. Trabajamos con grupos de 15 máximo y trabajamos la mayor parte de las sesiones ejercicios de esta naturaleza sobre los contenidos de las guías de estudio. Les agradezco.